Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo sus cursos y sus conferencias para todo el continente, porque allí, donde se hable español, desde la California hasta la Tierra de Fuego, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Me alegra saludarlos una vez más. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de la Hora de América, Cultura para el Continente, cuyo propósito de todos conocido consiste en aculturarnos juntamente al calor de la charla con nuestros profesores y con mis invitados. En esta ocasión, según se ha advertido, nos acompañará la maestra Victoria Montemayor, a la que dentro de un momento tendremos a cuadro, que tendremos dentro de un momento en la pantalla. Mientras tanto, permítame comenzar a saludarlos, ustedes que gentilmente cada semana se conectan a la hora que indicamos para charlar con nuestros profesores o con mis invitados. Está, por ejemplo, Carlos-Gaxoet, le mando un saludo. Está Jaer-10, le mando un saludo. Peguero 1289, le mandamos un saludo. A Emaciat D y Silvina-Egren, le mandamos un saludo a ambos. Omar Misimismo, también le mandamos un saludo. Siempre me ponen retos con sus nombres, qué bárbaros. A Obramar, a Antonio Cruz, le mandamos un saludo. A José Visir, le mandamos un saludo. A Van Sotelo, le mandamos un saludo. Y seguiré con los saludos según se vayan uniendo en esta transmisión en vivo de la Hora de América, Cultura para el Continente. En esta ocasión tendremos con nosotros a la maestra Victoria Montemayor, cuyo curso, como ustedes ya habrán visto por los anuncios que hemos hecho correr, comienza la siguiente semana, el martes 13 de septiembre, a las 20 horas de la Ciudad de México, sobre la primera de las tres partes que informan la comedia de Dante, La ciudad doliente, una lectura del infierno de Dante con la maestra Victoria Montemayor, cuyas inscripciones aún están abiertas, de modo tal que yo les aconsejo que no desaprovechen esta oportunidad y que nos acompañen en este recorrido, en esta suerte de lectura guiada de una de las obras más importantes de todos los tiempos de la literatura occidental en general y de la literatura italiana en particular, de la mano de la maestra Victoria Montemayor, que hará las veces, digamos, de nuestra Beatrice, como las hizo por el pedimento del poeta, por intermediación de Virgilio, de las almas del infierno, y particularmente la del poeta florentino. La maestra Victoria Montemayor está a punto de unirse, me apuro entonces. No pierda la oportunidad de inscribirse en el curso de Victoria, quien ustedes conocen, ya nos dio una conferencia sobre Dante, está con nosotros frecuentemente, junto con David y junto con Juan Pablo, en la Hora de América, quien ha aparecido finalmente a cuadro. Maestra Victoria Montemayor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, doctor Sergio Rincón. Muy bien, gracias. ¿Y a ti cómo te va? Bien, pues aquí haciendo tiempo en lo que te aparecías, ¿no? Lo cual aproveché para recordar a nuestros amigos que tenemos tu curso a la puerta, tocándonos como si se tratase del destino, como Aníbal estuvo por encima de los romanos a sus puertas, ¿ah? Luego de lo cual, quién sabe por qué, ¿no? Porque puede haberlos vencido, pues se pasó de largo y perdió el ojo, pero bueno, eso es historia antigua, luego hablaremos de eso. Oye, ya que apareciste para charlar con nosotros hoy a propósito de lo que tú me habías sugerido que son más bien los monstruos o los monstruos, como también se dice ahora, como también se decía antes. Cuéntanos, aunque sea brevísimamente, de qué cosa tratará tu curso, La ciudad doliente, una lectura del infierno de Dante, que comenzará la siguiente semana, a partir del martes, durante 2 meses, todas las noches, a partir de las 20 horas de la Ciudad de México. Claro, con mucho gusto para los que nos están acompañando ahorita en la Hora de América. Bueno, el curso que se titula La ciudad doliente de Dante es un recorrido a través del infierno dantesco, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en el curso? Bueno, pues vamos a ver estas cuestiones del imaginario, cómo está conformado el infierno de Dante, cuáles son las lecturas que Dante tenía,
¿Cuál Mm, es la comparación con el Averno de Virgilio? ¿Cuáles son esos monstruos precisamente que Dante retoma de la tradición grecolatina y las incorpora en el infierno dantesco, ¿no? ¿Y así es. por qué decimos infierno dantesco? ¿Cuáles son las características de esta ciudad doliente, ¿no? Porque vamos a ver las características de la ciudad doliente, por qué Dante lo llama así, o de dónde viene esta referencia, o otra referencia como es la de Dite, ¿no? Ujú, Sabemos que el infierno se divide en 9 círculos, sabemos que hay pecados que Dante menciona que son, bueno, no que menciona, pero para él está esta categoría de los que son pecados mayores, a diferencia de los pecados menores. Bueno, pues si ustedes quieren saber por qué son pecados mayores, lo voy a decir en el curso de ahorita. Y bueno, precisamente la idea de este programa sobre los monstruos clásicos, ¿no? Va en función también para inspirar, ¿no? Que se inscriban al curso sobre la ciudad sí, doliente sí, e sí. ir recorriendo un poco este imaginario que a mí en lo personal me gusta mucho, ¿no? Si no, por eso no daría el curso. Es algo que me apasiona. No puedo hablar de cosas que no me apasionen, ¿estás de acuerdo? Entonces, Bueno, bueno, depende, quizás ¿no? Uno termina dando clases de ciertas cosas que uno no quería, pero bueno, pues la sobrevivencia es difícil, ¿no? De evitar. Pero bueno, eso pasa en Castalia. Por eso es que la fundé, para que pudieran hablar mis colegas, entre ellos tú, pues de aquello que los apasiona, ¿no? De lo cual, bueno, ha quedado testimonio más de una ocasión entre los materiales que dispersamos gratuitamente y aquellos en los que se cobra para estar en nuestra compañía, para precisamente escucharlos a propósito de la que tan apasionadamente han sabido y ahora comparten entre nosotros. Ajá, y entonces, bueno, la ciudad doliente va sobre eso, ¿no? Sobre la composición, sobre los pecados, sobre la monstruosidad, ¿no? Justo que vamos a hablar hoy sobre los monstruos, ¿por qué decimos, pudiera yo decir, la monstruosidad de Dante, ¿no? O Sí. la monstruosidad dantesca? Porque ¿en qué reside esta monstruosidad de Dante, ¿no? Que pudiéramos traducirlo como esta genialidad, ¿no? Porque si Ujú, partimos de un concepto sobre qué es un monstruo, o bueno, piensen ustedes cuando utilizan esta palabra, ¿no? Es un monstruo. ¿En qué sentido lo dicen? ¿Es un sentido de desprecio, ¿no? ¿Es un sentido de asombro? ¿Cómo utilizamos hoy en día la palabra monstruo? Eh, Porque si nos vamos al diccionario, bueno, yo me fui al diccionario de la lengua española, ¿no? ujú. Entonces, dice monstruo, ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie, ¿no? Ujú. Que en ese sentido podríamos dar ejemplos, ¿no? De ¿Por qué lo dices? ¿Acaso son muy notorias las diferencias que distinguen de mis congéneres? Yo pensé ¿Cómo? que de mi deformidad no se notaba porque es mental, ¿no? Pero bueno, ya me doy cuenta de que, que el tiempo ha hecho estragos en mí. Bueno, hay deformidades que nos delatan y otras que creemos que no tanto, ¿no? Bueno, eso le dará un sentido completamente diferente, perdón, cuando a una frase como esta, ¿no? Ay, es un monstruito. Pues sí. Claro. Pero diga, Bueno, sigue usted con la lectura de sus acepciones. Por cierto, María-Velázquez-Bajo, que es una de tus estudiantes, bueno, de nuestros estudiantes, ha estado con Juan Pablo, ha estado con nosotros en otras ocasiones, te manda un saludo, espero que se encuentre bien y que se una a nuestro curso. Por cierto, ya que la maestra Victoria Montemayor está leyendo como si se tratara de la lotería, acepciones del Diccionario de la Real Academia Española, pues díganos, ¿no? A propósito de lo que tú preguntabas hace un momento, ¿cómo usan hoy día la palabra monstruo, como se decía, y que pueden decir todavía los que tienen problemas nasales, ¿no? Entre los cuales yo no estoy, monstruo, ¿no? O monstruo, como se decía, o como ahora también se dice, para más o menos saber por dónde andamos parados, ¿no? Pero siga usted. ok, no, me parece buena idea esto que dices y yo apuntaría también que anotaran ahí los monstruos de la antigüedad clásica que conocen, ¿no? Muy ¿Qué bien. referencias tienen? Y para que vayamos viendo cuáles. Vamos a ver pues, si los alcanzamos a tocar, ¿no? Entonces, anímense, escriban.
cuál es su monstruo favorito, de cuál monstruo huirían, a qué monstruos se entregarían, de entre los del mundo clásico, es decir, los griegos, los romanos, y también modernos, a ver si alcanzamos a llegar ahí, ¿no? Total, hoy estoy de buenas, quiero complacer, porque viene tu curso, vienen las fiestas patrias, ¿no? Así Ah. es. Y nada, siempre me da gusto platicar contigo. Bueno, siga con sus excepciones, maestro. Y una de las características también a las que se alude la palabra monstruo es el ser fantástico que causa espanto o que es excesivamente grande o extraordinario, ¿no? Y Sí. en ese sentido, por ejemplo, Cervantes menciona a Lope de Vega, ¿no? El monstruo de la naturaleza. Ahí está. Es una de las primeras referencias que se me viene a la mente. Y en este Y sentido también, ya ves que nuestro amigo David Berea, ¿no? Siempre se enfada cuando dice que la gente dice mal aquello que Cervantes decía de Lope de Vega, ¿no? Y hasta está grabado. Es monstruo de naturaleza que no de la naturaleza. Y David mueve sus cabecitas. David, te mandamos un beso. Pero con eso quiere decir, David, lo que se supone quiso decir Cervantes hacia donde tú vas. Es decir, parecería ser en principio un elogio, ¿no? Que consistiría, si se lo matiza, en lo siguiente, ¿no? Lope de Vega es excepcional, ¿no? Monstruo de naturaleza, ¿no? Es decir, descuella entre todos los demás, entre sus pares, de tal suerte que no tiene par alguno. Y algún malvado, ¿no? Algún mal pensado, pues lo entendió también por esa otra manera en la que Cervantes quizá lo dijo, ¿no? Así como, son deforme, o son deforme, un espanto, ¿no? es Ajá. un Sí, espanto de la también. naturaleza. Claro, claro, ¿no? Claro. Sí, oye, ahí María estaba diciendo que no acabaría de mencionar el monstruo que prefiere. ¿Por qué, María? Son varios. A ver, ¿cuáles son? Y estoy viendo que José Isir puso Tulhu, ¿no? Hay un Lovecreano. No, pero aquí no hablamos de Lovecraft y de Poe. No es cierto. Todos fuimos jóvenes, todos fuimos jóvenes. Bueno, ok, no. Es que iba a decir, estaría también interesante un, un, un Un programa, capítulo. un capítulo sobre los monstruos del siglo XIX, ¿no? Bueno, pues Porque, ya tiene tarea, ¿no? Porque seguramente no llegaremos a Lovecraft. Pero vamos a apurarnos. Tarea, aquí lo apunto, ¿no? Un capítulo sobre monstruos del 19. Vámonos. ok, claro. Este programa podría ser compartido ya sea con el doctor Pablo o con el doctor David, ¿no? Ya repartiendo tú, ya repartiendo. Sí, yo Ya, los invito, no te preocupes. yo ya proponiendo temas. Todavía no empezamos con esto de los monstruos clásicos, ¿no? Y ya estamos ahora. Sí, pues ahora viene bien para octubre, ¿no? Por cierto. Sí, ya que viene Halloween, que viene Halloween, claro. Hay que estar diciendo María, sí, por favor. Está Bueno, bien. ok, de el Leviatán. Pero el Leviatán me parece que es nórdico, ¿no? El Leviatán. Bueno, a causa del cine, a causa del cine norteamericano, hay una suerte de confusión entre el Leviatán y el Kraken, ¿no? Ajá. Um, Consagrada, creo yo, en las últimas versiones de lo que fue prodigiosamente en los años 60, los años 70, no recuerdo en cuál de esas dos décadas, Furia de Titanes, ¿no? Esa bonita versión, ¿no? Poco fidedigna, digamos, del relato mítico griego, pero muy bella, ¿no? Por lo que tocaba los efectos de entonces. Pero las versiones, las últimas dos que se hicieron en Hollywood, pues me parece que no son tan buenas, pero pues ahí se confunden precisamente estas dos criaturas, el Leviatán y el Kraken, ¿no? El Kraken pertenece sí a la tradición, digamos, anglosajona o teutona o germánica, y el Leviatán depende porque lo encontramos en diferentes tradiciones, ¿no? Lo encontramos, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? En la Biblia se menciona al Leviatán, que es una suerte de criatura marina que emerge para destruir, para comer, para justiciar, en el que se inspira, por ejemplo, Hobbes, ¿no? Para su tratado sobre la teoría del Estado, ¿no? El Leviatán o del Estado. Y en él se inspira ya en el ámbito literario, para no ofender a nadie, ¿no? Aunque la Biblia es literatura, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Ahora, es literatura la que se cree, pues. El Moby Dick, ¿no? De Herman Melville.
¿no? O sea, una de las posibles formas de nombrar la ballena, ¿no? Que es el monstruo que persigue Ismael, ¿no? El protagonista de la novela de Melville, es el Leviatán, ¿no? Y encontramos alusiones a este en forma de epígrafe entre los muchos, ¿no? Que están al inicio de la novela, ¿no? Es decir, si uno logra pasar, leer los treinta y tantos epígrafes que Melville pone en las primeras páginas de Moby Dick, ya lo demás es fácil. Pero bueno, se notaba su obsesión, es decir, él apuntó en notitas todo lo que pudo leer en cualquier tradición, en cualquier sitio sobre la ballena, y ahí está la alusión bíblica, ¿no? A esta criatura que es que es el Leviatán, ¿no? Y también lo tenemos, por andar por dar otro ejemplo popero, lo tenemos también entre los hombres X, ¿no? Este que no es un mutante, ¿no? Pero que adquiere poderes, que es el hermano en los cómics del Doctor Javier. En español se llamó originalmente Leviatán, ¿no? Y luego le han cambiado nombre, ¿no? Porque ya ves que pues, cayó en desuso la traducción, la buena traducción, pues ya tiene varios nombres, pero el hermano del Doctor Javier es el que usa un casco, ¿no? Que impide que el Doctor lo domine con sus ondas mentales, pues se llama Leviatán, ¿no? Como una criatura precisamente desmesurada, ¿no? Como un monstruo, ¿no? Precisamente. Y así, a la limón, pues lo que puedo decir ahora de Leviatán, ¿no? Entonces te toca. Ok, Te toca. sí, ya que tocaste a los hombres X, por ejemplo, está el cíclope, ¿no? Y Claro, precisamente el cíclope es uno de los monstruos de la tradición clásica, ¿no? Que el más famoso es Polifemo, ¿no? sí. Entonces, Polifemo, ay, sí, ¿qué hace famoso a Polifemo, digamos? Que Monstruosidad. Ulises le quita el ojo, bueno, no se lo quita, lo quema, ¿no? O Sí. que Polifemo está enamorado de Galatea y entonces encontramos tres textos donde se habla sobre Polifemo, ¿no? El primero, la Odisea, que es cuando Odiseo llega ya a la cueva de Polifemo, ¿no? Y entonces Polifemo, que es un pastor, que es un gigante, a mí me fascina cómo lo describe Góngora, ¿no? Esta Sí. descripción del gigante, de los Ah, mira, miembros. yo lo tengo por acá. Anda por acá. Ahí, mira, anda por acá, para que no digan que estaba preparado. Pero Góngora siempre está sobre de mi cabeza, ¿no? Sacando a Góngora. Ahorita lo buscamos. Ajá. Nos hablaron de la descripción gongorina del Polifemo. Bueno, y entonces Góngora en la fábula de Polifemo y Galatea evoca este amor y pinta un Polifemo, ¿no? Que trata, que sí es un monstruo, pero que trata de enamorar a la hermosa y bellísima ninfa Galatea, ¿no? Ujú. Góngora se refiere a la fábula que aparece en las Metamorfosis, ¿no? De Ovidio. Sí, sí. Que, digo, es un relato hermoso, pero me parece que el de Góngora es triplemente hermoso, ¿no? Es monstruosamente hermoso el Polifemo de Góngora, ¿no? Y bueno, entonces Odiseo llega, en Odisea llega a la cueva del Cíclope, ¿no? Y el Cíclope pues lo que hace es devorar a los compañeros de Odiseo, ¿no? Y entonces Odiseo tiene que pensar cómo huir. Y si ustedes leen la Odisea, que es un libro además fascinante, ¿no? Es un poema, está lleno de aventuras. Y ahí nos cuenta cómo es que Odiseo, en el grande Narvides, ¿no? Engaña a Polifemo y entonces cuando Polifemo le pregunta cuál es su nombre, le dice nadie, ¿no? O sea, bueno, pues vas a ser el último en comerte, ¿no? Y cuando Odiseo empieza a pelear por su vida, digamos, que llegan todos los otros cíclopes, ¿estás bien? Polifemo y Polifemo, alguien te golpea, nadie, nadie, ¿no? Y, pues si no es nadie, ¿por qué haces tanto escándalo, no? Y se van, lo dejan ahí. Y entonces Odiseo ciega, me parece que con una estaca, ¿no? El Sí, sí, único. sí, con un palo que él aguza, que él afila, ¿no? Que prepara como si fuera la punta de una lanza para que cuando Polifemo cayese en el sueño, adormecido por el vino, ¿no? Que le hacen probar, porque él nunca lo había degustado, lo pudiesen enceguecer, ¿no? Y según ellos salir con facilidad
de la caverna, del antro, como se diría propiamente, del ciclo. Exacto, ¿no? Y bueno, esta cuestión de los gigantes, por ejemplo, ¿no? Se encuentra también en la tradición judio-cristiana, ¿no? Ya ves que Goliat era un gigante, ¿no? Y bueno, en cuanto a Sí, esta... si me permites decir algo más sobre Polifemo, que en efecto, ¿no? Suele relacionarse con el gigante. En más de una cultura, en más de una cultura hay un relato sobre una criatura de dimensiones suprahumanas, ¿no? Que nosotros solemos llamar en nuestra tradición gigante, como por ejemplo la judía, la hebraica, el golem, ¿no? Um, que bien pudo no haber sido gigantesco, ¿no? O sea, se lo pudo haber amasado con una talla, digamos, más humana, pero pues el que lo amasó quiso que fuese más grande que el hombre, ¿no? Porque más bien es una suerte de autómata, ¿no? De armatoste que sigue indicaciones, ¿no? Es quizá, bueno, y se ha dicho, ¿no? Yo no sé si con razón, pero se ha dicho que es una suerte de antecedente de lo que luego será Frankenstein, ¿no? Um, bueno, por eso Borges habló mucho y escribió mucho, ¿no? Y Los Simpson tiene más de un capítulo sobre eso. Pero fíjate que yo sigo teniendo mis dudas sobre la monstruosidad del cíclope, que nosotros damos por hecho no puesto a discusión, porque cuando Homero describe a los cíclopes, a propósito del pasaje que tú nos has recordado, de la Odisea, dice de ellos que son distintos de los hombres según sus costumbres, porque ellos ni comen carne cocida, eso quiere decir que no conocen el fuego, Ajá. ni beben vino, eso quiere decir que no conocen la fermentación. Ujú. De ahí que tenga particular importancia el hecho de que lo que hayan convencido de beber vino, ¿no? O de que lo hayan engañado para beber vino, por lo cual, pues aquella masa no cayó rendida porque nunca había probado algo como eso, porque solamente comía carne cruda y bebía agua simple o agua cristalina o agua pura o agua natural. Con lo cual, bueno, podría uno entender que los cíclopes eran salvajes o bárbaros, ¿no? No quizá monstruosos, pero es una de las varias formas que entre los griegos tiene lo otro, ¿no? Ujú. Ah, digamos, del ámbito, del lado masculino, del lado femenino, por ejemplo, tenemos a la amazona, ¿no? Um, que no es propiamente monstruosa, pero sí pertenece al reino, digamos, de la otra edad, que también es de dimensiones superiores a las de cualquier mortal. No, pero cierto es que lo monstruoso pues también se relaciona con lo otro, es decir, precisamente con aquello que descuella de lo demás, que es excesivo, que sale de la norma, que rompe el molde, que sale del guacal, ¿no? Que es extraño porque es diferente, ¿no? Entonces, eh, no habla mucho en realidad Homero acerca del aspecto del cíclope, pero luego, para que tenga sentido en su narración, él va a decir que es descendiente, al menos Polifemo, de Poseidón, ¿no? Y luego nos dirá Hesiodo que hay una raza de cíclopes, ¿no? Que no está emparentada con los gigantes, ¿no? Y que pues puede haber unos que sí sean descendientes de Poseidón, ¿no? Pero también Poseidón tuvo hijos como gigantes, ¿no? Y muchos otros, y mucho otro tipo. Um, pero cierto es que, como tú dices, a Góngora, quien ya has mencionado, le viene el conocimiento de Polifemo no tanto por Homero, ¿no? Que todavía en el siglo XVI, en el siglo XVII se lee poco, a pesar de que a Góngora le decían el Homero español, ¿no? No tanto porque lo haya leído, cuanto porque escribía de manera dificultosa como si lo hiciese en griego, ¿no? Entonces, antes no se decía escribir en chino, se decía escribir en griego. Entonces Góngora escribía en griego y de ahí después el Homero español. Y le viene, pues, decías tú y decías muy bien, de Ovidio, ¿no? De las Metamorfosis, donde aparece Polifemo, a pesar de su monstruosidad, como una criatura muy bella, ¿no? Lo cual quiere decir que la monstruosidad no es por fuerza fea. Eso nos lleva a lo que tú dices al principio, ¿no? Tiene que ver con lo excepcional. Y si me permites, para que sigamos con otros monstruitos,
ya que lo bajé del librero, pues leamos algunos versitos de Góngora, ¿no? Para que la gente se haga una idea, ¿no? O sea, después de que Góngora dice que nos encontramos en Sicilia, ¿no? Donde espumoso el mar siciliano, ¿no? Se toca el agua con la arena y la arena recibe la espuma, nos ofrece el espectáculo de la salida de Polifemo del antro en el que él duerme y en el que pone a buen resguardo a sus ovejas, ¿no? De las que habla Homero, ¿no? Como tú ya nos has dicho. Y dice, de este pues formidable de la tierra bostezo, es decir, del antro, de la gruta, el melancólico vacío a Polifemo, horror de aquella sierra, bárbara choza es, albergue umbrío, y redil espacioso donde encierra cuanto las cumbres ásperas, cabrío de los montes esconde. Es decir, pues es su casa, es su choza, es su almacén, ¿no? El antro este en el que él habita, ¿no? Copia bella, es decir, suma, conjunto, copia bella que un silbo junta y un peñasco sella. Y sobre este verso se ha escrito un montón desde antes de Damaso Alonso, ¿no? Copia bella que un silbo junta y un peñasco sella. A la grey, ¿no? Es decir, al conjunto de ovejas que convoca con un silbo, es decir, con un silbo junto, o sea, con un silbido, y un peñasco sella, porque eso dice Ovidio que decía Homero, como tú nos has dicho con tu memoria prodigiosa, ¿no? Es decir, que pues al final de la jornada, Polifemo, que hacía las veces de pastor, porque es agreste, porque toma agua y come carne cruda, no bebe vino, no cuece la carne, al final de la jornada, pues llama a sus cabritas, ¿no? A sus ovejitas, y las encierra en su antro para dormir con ellas, ¿no? Copia bella que un silbo junta y un peñasco sella. Y ahí Góngora ha recordado que te gusta 1500 años de poesía, ¿no? Un monte, y aquí viene la descripción celebérrima, ¿no? Que tú recordarás. Un monte era de miembros eminente, ¿no? O sea, un monte eminente hecho de miembros, ¿no? Un monte era de miembros eminente, que de Neptuno, hijo fiero, Neptuno es el nombre latino, como todo el mundo sabe, Poseidón, un monte era de miembros eminente, que de Neptuno, hijo fiero, de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero, ¿no? Y aquí está, ¿no? O sea, una cosa gigantesca, como una montaña, miembros, ¿no? Monte de miembros eminente, ¿no? Que es hijo de Neptuno, hijo fiero, ¿no? De un ojo, ¿no? En la frente, de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero, es decir, del sol, ¿no? Cíclope, dice él, cíclope a quien el pino más valiente, bastón le obedecía tan ligero, y al grave peso junco tan delgado, que un día era bastón y otro. Callado. Quiere decir que Polifemo era tan grande y tan pesado que luego de arrancar de raíz un pino, al usarlo como su cayado, que es un pastor, con el paso de los días cede a su voluminosidad, ¿no? El que es un monte de miembros eminente, hasta convertirlo en un bastón, ¿no? O sea, es un palo, luego un cayado y finalmente un bastón. Es decir, de ese tamaño era el ciclo. Negro el cabello, imitador hundoso de las oscuras aguas del Leteo, ¿no? Lo cual es muy bonito, ¿no? Y para los que se asombran, ¿no? Que no había así elogios a caballeras castañas ni oscuras antes de Baudelaire y su prostituta. O sea, aquí está, ¿no? Y la referencia también vieja, incluso antes de Góngora, de Ovidio y antes de otro, y antes de él, de los rizos, ¿no? Como corrientes, ¿no? Imitador hundoso de las oscuras aguas del Leteo, de lo cual nos hablarás en tu curso, ¿no? Porque pues, también aparece el Leteo en Dante. Al viento que le peina proceloso, vuela sin orden, pende sin aseo. Es decir, uno se lo puede imaginar medio Rastafari, ¿no? Al Polifemo, ¿no? Pende sin, que vuela sin orden, pende sin aseo, ¿no? Exactamente, ve, la maestra se lo sabe de memoria, yo lo tengo que leer, qué vulgar soy. Un torrente su barba impetuoso, que adusto hijo de este Pirineo, su pecho inunda,
o tarde o malo en vano, surcada aún de los dedos en su mano. O sea que también tenía bello en pecho, pues, ¿no? Y Exacto. pues podríamos seguir, pero bueno, hay que dedicar otro curso a Góngora, ¿no? Oye, por cierto, ahí David te está preguntando que para cuándo el curso de Góngora, ¿no? Y Pues en dile que para cuando termine de armar su curso sobre el teatro del siglo de oro. No, pues sí, pues vamos a hacer una clase, ¿no? Un día vamos a juntarnos, mejor. Nos podemos juntar tú, David y Juan Pablo, o cada uno por su cuenta, y hacemos un poco esto, ¿no? Leemos un texto y lo explicamos, ¿no? Como se hacía en a la vieja usanza cuando se enseñaba literatura, y la literatura era lo que importaba, antes de que todo el mundo la saqueara y los sociólogos y los arqueólogos y los antropólogos y los psicólogos hablasen de todo, excepto de lo que importa, ¿no? La literatura. Ujú. Bueno, Y bueno, y en estos versos que acabas de leer, precisamente nos damos cuenta de la monstruosidad de Góngora, ¿no? claro. El poema, la fábula, es una fábula bellísima, ¿no? Que habla sobre las cuestiones bucólicas también. Y bueno, después por ahí aparece Asis, ¿no? Que Asis Sí. es otro de los monstruos, ¿no? Digamos, porque es Uh-huh. un monstruo marino y Sí, Galatea tiene Nereida, ¿no? Entonces también hay una sí. descripción ahí de Asis bastante interesante y bueno, la descripción de Galatea, ¿no? De su piel blanca como la leche y toda esta idealización que hace, ¿no? Pero bueno, ahorita que estábamos hablando, por ejemplo, de Polifemo, de su grandeza, ¿no? Que era un miembro de Montes eminente, ¿no? Y cómo Uh-huh. describe su barba, el cabello, pende, sin aseo. Bueno, si nos vamos a Virgilio, al libro sexto de la Eneida específicamente, ¿no? Ahí aparece también la descripción del Averno. Y algo que a mí me sorprendió mucho cuando estaba releyendo este capítulo de la Eneida es cómo Virgilio hace una descripción de Caronte, ¿no? Y de ahí vemos a Góngora, yo me imagino a Góngora así como Dante, ¿no? Leyendo y estudiando a Virgilio, porque la descripción que hace Virgilio, hace Góngora de Polifemo, es muy similar a la que hace Virgilio de Caronte, ¿no? Sí, Caronte cierto. lo pinta igual enorme, ¿no? Y también habla de su barba y del cabello que pende sin aseo. Ahorita que puse mis libros, dije la Eneida, pero agarré las metamorfosis y ya no agarré la Eneida. Y paso, vídeo secuela entre todo, siempre pasa. Y me queda muy lejos pararme por la Eneida. Pero bueno, entonces, ya que llegué a Virgilio, ¿no? Que en el curso voy a hablar más a fondo de este Averno virgiliano para compararlo con el infierno dantesco, ¿no? Y bueno, entonces, hace un rato que hablabas también del Eteo, ¿no? O de la Estigia. La Sí. Estigia, que es una divinidad, ¿no? Que termina representando esta laguna, ¿no? Que tienen que pasar en el Averno para Ujú. poder llegar a la ciudad de Dite. Y entonces, ¿quién se encuentra? ¿Quién es el barquero que está pasando las almas a través de la Estigia? Pues es Caronte, ¿no? Sí. Y entonces, algo que también me llama mucho la atención en la descripción de Caronte que hace Virgilio son los ojos rojos, ¿no? Virgilio dice que sus ojos son como llamas de fuego, ¿no? Y cómo estas llamas de esta figura de los ojos como llamas de fuego la van a explotar también los judeocristianos, ¿no? Para crear estas cuestiones demoníacas y decir que el diablo tiene ojos rojos, ¿no? O Sí, cómo los mientras, ojos rojos se sí, asocian también con el vampiro, ¿no? sí. ¿Qué vas a decir? No, que mientras te escuchaba hablar acerca de este punto, me vino de inmediato a la cabeza la imagen de el Caronte que pinceló Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿no? Claro. En la parte dedicada al juicio final, ¿no? Pues donde está el Caronte desnudo, como tú dices, ¿no? Ujú. Prominente de miembros, pero lo que importa de aquello, que es lo que de inmediatamente uno lo hace aceptar que Miguel Ángel conocía el Dante y lo conocía bien, es precisamente la mirada, ¿no? Los ojos
encendidos, ¿no? Basta con que todo el mundo ahí le google y le ponga así, ¿no? Carante Miguel Ángel, ¿no? Y pues va a salir de inmediato el detalle. Se dan cuenta de que la maestra no está mintiendo. No suelo hacerlo en entrevistas, en charlas. ¿Pero qué tal en clase? Ah. Ese es otro asunto. No, bueno, hay otro pintor, hay otro artista que descubrí el año pasado que estaba también preparando una conferencia para el aniversario luctuoso de Dante, Eh, que se llama Paolo Vetri. mm, Paolo Vetri tiene también un cuadro sobre Caronte que a mí me parece fascinante, ¿no? Bueno, eso hablando en cuanto a la iconografía. Y volviendo a Miguel Ángel, ¿no? Ya que mencionaste este mural, el fresco. este fresco, en este fresco y en esa parte justo del juicio final y del infierno, ¿no? Miguel Ángel también pinta a Minos, ¿no? Y Sí, sí. está esta leyenda que era, no me acuerdo si era un obispo o un cardenal, ¿no? Que estaba muy enojado porque Miguel Ángel no terminaba y entonces fue y lo acusó, creo que con el Papa, ¿no? Y Miguel Ángel enojado lo, lo eterniza en este fresco, ¿no? Y es Minos. Entonces, bueno, Minos, que es el famoso rey, ¿no? Que estuvimos hablando aquella vez en el programa del mito del Minotauro y el laberinto, Sí. eh, Minos es uno de los jueces del infierno, ¿no? Del Averno. Y Ujú, Dante, justo Dante en el infierno dice, y delante de él toda el alma llega y se confiesa, ¿no? Y ujú, entonces Minos, con las vueltas de su cola, porque lo pinta con una cola, ¿no? Va señalando, de acuerdo con el número de vueltas, el número de círculo al que tiene que ir el alma condenada, ¿no? ujú, Y ujú, dice, aquí está un, digamos, gobernante, ¿no? Minos, convertido en el juez del Averno y que a su vez Dante lo toma y lo pone en el infierno con esta cola que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces ahí está Minos, uno de los monstruos. Ya mencionamos a Caronte también, ¿no? Y hay otro que es estudiando la teogonía, estudiando la teogonía estos días, ¿no? Me doy cuenta que Hesiodo casual, menciona vamos a hacer un meme así, casual estudiando la teogonía. casual a la hora de América, que tengo que estudiar la teogonía, ¿no? Y bueno, la teogonía de Hesiodo, que pudiéramos decir que es bueno, aquí tú me corriges, ¿no? Si es el segundo poeta de la tradición griega, o es el segundo, bueno, el tercer poema, ¿no? En cuanto a historia, porque es la Ilíada, la Odisea, la Teogonía, no sé si los trabajos y los días primero y después la Teogonía, ¿no? Primero la teogonía y luego los trabajos y los días, ¿no? Bueno, es lo que se ha Ok. supuesto y lo que se ha aceptado, no tanto por los testimonios que conservamos de uno y otro poemas, cuanto por el asunto del que tratan, ¿no? La teogonía es menos personal que los trabajos y los días, lo cual pues ha llevado a suponer a los eruditos que es un poema en el que Hesiodo trata de cosas que pasaron después, digamos, del momento en el que él comenzó su carrera y terminó por consagrarse cuando todavía competía, ¿no? Como poeta en contra de otros por hacerse con el cetro con el cetro de las musas, que dice que se lo entregaron en persona cuando lo eligieron como su portavoz. Pero a propósito, lo que me decía, si es el primero o el segundo, no hay duda de que Hesiodo vivió, ¿no? O sea, fue un individuo de carne y hueso, a la inversa de lo que pasa con Homero, que es más bien el nombre con el que reverencialmente nos referimos, sin saberlo, a la tradición, a la poesía tradicional griega, es Ujú. decir, al canto que durante generaciones se transmitió a propósito de diferentes asuntos por medio del canal de la oralidad, porque interesó a aquellos que lo transmitieron, perdón, cosa que nosotros no conocimos sino hasta que pues hubo escritura y comenzó a usársela para, por ejemplo, ¿no? Poner por escrito ese conjunto de cantos o de composiciones o de poemas, lo cual pudo haber ocurrido pues por ahí, ¿no? Del año 800, el año 700, del 750 y el 700. Pero como dice Philip, bueno, ¿para qué nos metemos en ese tipo de cosas? Nos vamos a terminar por saber jamás.
digamos que después de la adopción del alfabeto fenicio, lo cual fue pues, como entre el año 1000 y el año 800, ¿no? Entonces, para cuando Hesiodo escribió, cosa que se supone ocurrió por ahí del 728, pues parece ser que ya estaban circulando las primeras versiones por escrito de alguna parte de lo que luego será la Ilíada y de lo que luego será la Odisea, pero lo cierto es que nada se conserva del siglo octavo ni del siglo, no, ni del siglo octavo ni del siglo séptimo de Homero, ¿no? Lo que nosotros conservamos como vestigio más antiguo, pues ese, digamos, el centón que mandó a hacer Pisístrato en su época, ¿no? Encomendándolo a los aedos que quedaban, los muy pocos que quedaban, y a los rapsodas que quedaban sobre la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que es lo que conocemos como pues la Ilíada y la Odisea de Pisístrato, ¿no? O Pisistritiadas, ¿no? Es decir, las que vienen de la época de Pisístrato, que serían las más antiguas, ¿no? Y no, pues los eruditos se han, ¿no?, jalado los pelos, más bien los cabellos, intentando averiguar, pues, qué de aquello sobrevivió y quedó incrustado en alguna de las versiones más antiguas, ¿no?, primitivas, arquetípicas, que se supone se remontan a la época de Pisístrato, pero bueno, para la época de Pisístrato, pues ya había pasado. Claro. Y bueno, el punto es que Hesiodo en la Teonía menciona que Cerbero tiene 50 cabezas. Sí, 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 Y sí. entonces, bueno, y que obviamente es feroz, ¿no? Y en Dante, Cerbero tiene ya 3 cabezas, ¿no? Ujú, Que ujú. es mucho del 3, ¿no? Pero ya sabemos como el número de la divinidad, ¿no? En contraposición de la Trinidad. Y luego también hay quien dice por ahí, sí, Cerbero es un perro de 3 cabezas, ¿no? Pero nadie sabe a ciencia cierta qué tipo de perro es, ¿no? Y hubo unos memes por ahí donde estaba Cerbero como con un perro salchicha, ¿no? Así, sus 3 cabezas. A veces me hace que en un caso lo hacen como un chihuahua, así, hasta que tiene su carácter, ¿no? Como Lada, ¿no? Yo me lo imagino como un Doberman, ¿no? Tipo Doberman. Ah, se fue la otra raza. Pero bueno, no importa, ya cada quien se Fíjate, imagina. alguna vez hace muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando aún daba clases por allá, me preguntó un estudiante muy curioso, bueno, yo hablaba de no recuerdo ya que, si yo tenía alguna idea de cómo eran los perros, ¿no? Griegos, ¿no? Y me quedé así, nunca lo había pensado, ¿no? Lo cual me llevó pues a ver vasos, ¿no? O sea, vasos del siglo séptimo, del siglo sexto. Y claro, pues el perro que los griegos tuvieron fue el galgo, ¿no? Que Ujú. nosotros conocemos por los Simpson, ¿no? O sea, la mascota de Bart, ¿no? El asistente de Santa, pues es un galgo, ¿no? Entonces, porque lo usaban pues para la cacería, no para los juegos también, como pues se lo ha usado siempre, como se ha usado siempre esa raza. Entonces, si uno quiere ser, digamos, estricto, ¿no? Y pensar, ¿cómo habría sido Cerbero? 50 cabezas, bueno, pues habría aparecido un galgo, ¿no? Da igual, ¿no? Pero Bueno, tú, digamos que eres mujer de heredera del siglo XX, ¿no? Pues te lo piensas como un Doberman, ¿no? Qué bueno que no dijiste como un pastor alemán, ¿no? bueno, podría decir Doberman porque también pensé en un Doberman negro, ¿no? Oscuro, entonces. Pero bueno, cada quien imagínese al cerbero de su preferencia. Sí. Y entonces ya llevamos a Caronte, ¿no? Cerbero, que por cierto es el guardián del círculo de la gula, ¿no? Que ya comentábamos también la semana pasada con David, ¿no? De cómo si la gula es comer, bueno, pues entonces los pecados eran despedazados, ¿no? Por Sí, Cerbero. sí. Eh, Ahora, hay otro monstruo que también me fascina y creo que nos fascina a varios, que es la quimera y la esfinge, ¿no? Sí, cómo no. Como todo mundo, bueno, no todo mundo, pero muchas veces decimos, ay, es una quimera, ¿no? Bueno, yo espero que todavía se diga, ¿no? Porque quién sabe, ya no sé. Pero espero que se diga, ¿no? Ajá. Y la quimera, que también ha sido representada,
de diversas formas a través de la historia, ¿no? La quimera, perdón, hasta tos me dio, la quimera tiene tres cabezas, ¿no? ¿Quién sabe qué ibas a decir, maestra? ¿Quién sabe qué ibas a decir? Perdón. Ibas a decir hombre, mujer o quimera, como decíamos hace algún tiempo. No, es que también estaba pensando en el poema que dije, ay, lo voy a leer a propósito de la quimera, pero también se quedó en el librero el poemario, que es de Dino Campana, ¿no? Ah, Que sí, cómo no. Sí. ese poema de quimera a mí me gusta mucho, te llamo quimera, ¿no? Los tres versos, y hablando de Caronte, ahí están los perros ladrando, ¿no? Tengo- Bueno, ya, bueno. ahí tengo a mis cerberos, que por cierto uno es pastor alemán y la otra es chihuahua a propósito. Sí, ya hasta en Hollywood se ha visto, ya se ha visto. Bueno, el punto es que la quimera tiene tres cabezas, una de león, otra de cabra y otra de dragón, ¿no? Entonces, esto me pareció también fascinante. Todo esto lo saqué de la teogonía y cómo el león de encendidos ojos, dice Hesiodo, ¿no? Y hace un otro lado de los ojos encendidos de Caronte, ¿no? Y cómo en la tradición judeocristiana el león, por ejemplo, es un símbolo también de Cristo y es un símbolo solar, ¿no? Y la cabra, pues la cabra da la imagen del macho cabrío, de Satanás, ¿no? Goya tiene un cuadro, tiene dos cuadros que se llaman el Shabbat, ¿no? Si no es que más, y uno particularmente es la cabra, ¿no? Que está ahí en medio de Sí, estas sí, brujas. que es Y muy bueno, bello. la cabeza del dragón que resopla fuego, ¿no? Y Ujú. cómo en el imaginario medieval, el dragón forma un animal simbólico, ¿no? Porque los caballeros se enfrentan a dragones, ¿no? Y el dragón como custodio también de los tesoros, ¿no? Y cuando estaba leyendo esto me estaba acordando, por ejemplo, hay una serie que me gusta mucho que es la de Merlín, y en Merlín, en esa serie de Merlín, está atado el dragón, ¿no? Y Merlín va y le pregunta. Bueno, entonces, Aunque esta estaba muy quimera, chafa ese dragón, ¿no? La verdad es que deja mucho, bueno, sí, pero mucho que decir. Sí, la bueno, verdad es que sí, la verdad es que sí, ¿no? Digo, yo en- veo Juego de Tronos ahora, ¿no? La Casa de Dragón, pues porque los dragones me fascinan desde pequeño y pues verlos así, nunca antes representados, no está mal. La historia, pues como que no jala tanto, pero bueno, salen dragones en cada capítulo, entonces por eso sigo viéndole. bueno, sobre todo los huevos de dragón, ¿no? Que los están ahí cuidando, incubando y todo. Fíjate que Bueno, a propósito de eso, ahora que hablas del dragón, Drácula se llama así porque en su lengua, ¿no? Es decir, en rumano, Dracul quiere decir dragón, ajá, ¿no? Y de hecho, el escudo de armas de su familia, ¿no? O sea, del príncipe Vlad, ¿no? Del empalador, el que detuvo en la última frontera de Europa a los turcos otomanos, consiste, bueno, hay más bien una cruz en cuya parte superior, ¿no? Hay un dragón, ¿no? Colocado, ¿no? O sea, hay un dragón que está por encima de la cruz, ¿no? Cuya cola se ensortija alrededor de los pies del Cristo, ¿no? Entonces parecería que es un personaje que lucha, ¿no? Entre el bien y el mal, aunque como el dragón se coloca más bien por encima de la cruz, pues parece ser, digamos, que tiende hacia lo otro, ¿no? Hacia lo ujú, draconiano, ¿no? Uh-huh. O lo claro. draconesco, más bien. Ajá. Y ahorita que estás diciendo esto del dragón, ¿no? El caballero que se enfrenta al dragón es San Jorge, ¿no? O sea, Sí, cuántas claro. representaciones no hay de San Jorge aplastando al dragón, ¿no? Sí, del Y que como el tiene muchas dragón, pinturas muy bellas. ajá, y el dragón
pasa a simbolizar en la tradición judeocristiana al diablo. ¿Mm? Sí, 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 sí. Y otro de los animales que me parece que no se habla en la tradición grecolatina, pero es el unicornio, ¿no? Y cómo el unicornio en la tradición medieval, pues también bueno, el unicornio y el dragón en el imaginario medieval están relacionados, ¿no? Totalmente, van de la mano, digamos, ¿no? Ujú, Porque ujú. el unicornio representa, cuando ustedes ven en cuadros de la Edad Media o del Renacimiento, cuando llegan a ver a una dama y a un lado el unicornio, quiere decir que la dama es virgen, ¿no? Porque el unicornio es el custodio de la virginidad. Ujú, ujú. Están estas leyendas de que el unicornio, ¿no? Creo que también simboliza, no estoy segura si simboliza a Dios, pero el unicornio y el dragón se enfrentan y el unicornio siempre va a ganar. ¿Sí? Ya pasaron la esfinge, dice Winnie. Todavía no, ahorita íbamos para la esfinge, No, la maestra se pero montó, la maestra se montó en su quimera y se siguió olímpicamente. al dragón, pero ahorita vamos a la esfinge, espera. No, es que estaba buscando, estaba buscando en la computadora la película, el cuadro de Lucrecia Borgia, ¿no? En cuyo regazo lleva un El unicornio, ¿no? unicornio. Ajá. Que si simboliza la virginidad, me hace sospechar muchas cosas, ¿no? No, Pero pero bueno, todo tiene que ver con la leyenda negra de la familia Borgia, ¿no? otro día hablamos de la leyenda. Ya de aquí han salido como tres. Vamos a hablar de Borgia, de Rodrigo Borgia, de César Borgia, de Juan Borgia, de Lucrecia del- Borgia. Eh, bueno, entonces, ¿y qué te ese había cuadro contado, que ¿no? Que tenías dice? que volver. Bueno, estabas hablando del unicornio, después de eso ibas a volver sobre de la esfinge. Sí, bueno, nada más para completar, Sí, com- regreso. para completar el dato que acabas de decir, el cuadro es de Rafael, ¿no? Sí, Ajá, sí. entonces pueden buscar ahí Rafael Sanzio, Lucrecia Borgia, ¿no? Y ahí va a aparecer. Y bueno, ya me voy a la esfinge, porque ya aquí el doctor Rincón me dijo, maestra, la esfinge, ¿no? No, pues su público que la aclama, ¿yo qué? ¿No? Más, Bueno, si estuvieras en un concierto en vivo, te arrojarían un doctor Simi de peluche, ¿no? doctor, Rosalía. Aquí la esfinge, maestra. que regrese a la esfinge. Bueno, la esfinge es hija de Quimera, ¿no? Es una de las hijas de Quimera. Y la esfinge, me parece que la esfinge más famosa que encontramos es la que aparece en Edipo, ¿no? Cuando Edipo Sí, le pregunta, más bien la esfinge le dice a Edipo, ¿no? Que cuál es el animal que primero se arrastra, ¿no? Después camina en dos patas y después anda en tres, ¿no? Que eso es. Y Edipo le dice el hombre y entonces la esfinge se suicida, ¿no? Se avienta un peñasco. Que por cierto hay una película de Pasolini, que no recuerdo si es precisamente la de Edipo, donde está representada la esfinge, ¿no? sí, Y, ese tipo, ¿no? Sí, ese tipo. sí, Edipo Rey. Sí, y sí. hay Sí, un no está cuadro, en otra, sí, ese Edipo. ¿cómo? No, que sí es que estaba pensando, pues no está en, sí, no, es el Edipo Rey. Sí. Ahora, Ajá. pero contaste por qué, o sea, por qué, según los griegos, la esfinge asolaba la ciudad de Tebas, ah, en cuyo camino se la encuentra Edipo, ¿no? Sí, pues les omitiste el chisme. Pero si me permite, se los cuento, digo, pues para que vean, Adelante, por que favor. digan que porque es monstruo. Bueno, es, yo creo que estaba aburrida, ¿no? Porque Zeus le ponía el cuerno cada 5 minutos, entonces ella se entretenía tenía que entretener de alguna manera, pero tenía por afición criar monstruos, ¿no? Es decir, no poco los monstruos provienen de Hera, ¿no? O sea, Hera, perdón, los ideó, los creó, los crió y los mandó a cumplir alguna tarea, ¿no?
como fue en el caso de la Esfinge, claro, entre los griegos, porque entre los egipcios tiene otra historia. Recordación. Um, sí, claro. Y el asunto es este, era, como ustedes recordarán, ese diosa del matrimonio, diosa de la fidelidad matrimonial, ¿no? De modo tal que ajusticiaba a todos aquellos que transgredieran el pacto del matrimonio cometiendo infidelidad, ¿no? O adulterio. Entonces, en alguna ocasión era mandar a la esfinge, que es una de sus mascotas, ¿no? O de los animales que están asociados con ella, como el pavo real, por ejemplo, um, porque hasta sus oídos había llegado la noticia de que Layo, a pesar de estar casado con Yocasta, aún mantenía su primera relación con la cual se inició, digamos, en el mundo de los varones, con un efebo, ¿no? Entonces, a pesar de que estaba casado, ¿no? Por lo cual estaba obligado, digamos, ¿no? Porque también ya hace tiempo que había dejado la efebía, pues no podía estar en compañía de un efebo. Nunca se nos queda claro si él era el amante o era el amado, da igual, ¿no? El punto es que era, castiga a Layo porque incumple, ¿no? La ley del matrimonio por tener un amante en una edad en la que ya no tendría que tener, porque había acabado su iniciación en el mundo de los varones, que es eso que conocemos como la FBI. Entonces, pues para meterlo en cintura, manda a la esfinge para restituir las potestades de la esposa, que es a su vez la esposa de Layo, que es además la reina de Tebas, por la cual su esposo se convirtió en rey. Por lo cual, en suma, la esfinge va a asolar los alrededores de Tebas y nadie podrá salir y nadie podrá entrar a menos de que se esconda y logra hacerlo, ¿no? Por eso cuando Edipo, escapando de su tierra natal, ¿no? Ignorante de su destino, huye, ¿no? Para no matar al que considera su padre y a la que considera su madre, se encuentra de camino a Tebas a la esfinge, que vence, como tú nos has dicho, por su ingenio, ¿no? Por su mente dotada, ¿no? Luego de derrotarla, se precipita, como nos has dicho, desesperadamente, porque la vencieron en su propio juego, que es el de la adivinanza, y llegará luego Edipo a Tebas para, bueno, luego de haber matado de camino también a su papá, ¿no? Y ascender, como decía el destino, al lecho de su madre y tener, en vez de hijos, hermanos que lo llevarán luego al destierro cuando haya perdido por su propio gesto los, los ojos, ¿no? Entonces, hay de aquellos, ¿no? Que le ponen el cuerno a su señora, ¿no? Sobre todo si no saben jugar adivinanzas, cuidado. Y bueno, hay un cuadro que a mí me gusta mucho, que es de Gustave Moreau, ¿no? Que es el Edipo y la Esfinge. A mí me parece fascinante ese cuadro. Oye, creo que estás leyendo lo que dice José, ¿verdad? Sí, sí, pero es que, a ver, léetelo tú, porfa, porque ya ves que luego yo no le... En la historia, Vlad el Empalador y Elizabeth Bathory se considerarían monstruos. Yo creo que sí. Bueno, Vlad sí, Elizabeth no estoy tan segura, porque Elizabeth no termina de convertirse en vampiro, ¿no? Sí, no, Entonces, no. ajá, pero Vlad sí. Vlad sí Sí, lo es, de hecho. sí, Ujú. sí, sí, claro, incluso como personaje histórico es monstruoso, ¿no? Como personaje público es súper monstruoso, exacto. A lo mejor la gente no recuerda qué cosa es un empalador, pero tiene que ver con un palo y con empalar a alguien por cierta parte, o sea, no se lo puede empalar sino por alguna de las cavidades uh, mayores, ¿no? O sea, no se empala a alguien por los oídos ni por las narices, ¿no? Que por cierto, lo menciona Cervantes en el Quijote, ¿no? Hay una referencia, y bueno, no sé si sea Vlad
pero hace una referencia al empalador, ¿no? A un emperador, a un turco empalador. Ah, claro, sí, cierto, sí, no recuerdo, sí, sí, sí. Sí, pues porque pues Ujú. es de la época, sí. Que es cuando el cautivo está contando su historia, ¿no? Que Ah, por cierto. cierto, otro de los puntos que quería comentar, ahorita que estamos hablando de Cervantes, ahorita que salió esto de Cervantes y Ay, de ¿yo qué? ¿Tú estás hablando de Cervantes? pues en el barroco, es que justo he estado pensando en esta cuestión, ¿no? Cómo el hombre crea sus propios monstruos. Y el barroco tiene también sus monstruos, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, estaba pensando en, Calderón de la Barca, ¿no? Segismundo. Soy un monstruo de las fieras, no, soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres, dice Segismundo, ¿no? En la vida sueña. Ujú, 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 Y de ujú. hecho, uno de los versos menciona que monstruo de su, hasta Segismundo, ¿no? Monstruo de su laberinto. Entonces, cómo los monstruos han estado presentes, ¿no? Siempre, me parece. Yo diría que siempre. Y en Baltasar Gracián, en la novela del Criticón, también tiene una parte de un monstruo que está azotando la ciudad, ¿no? Al Ujú. inicio de la historia. No es cierto, es Mateo Alemán en el Guzmán de Alfarache. Mm, Y Quevedo, por ejemplo, Quevedo también hace referencia a los monstruos, o quizá más a la cuestión demoníaca en los sueños de Quevedo, ¿no? sí. Ahí aparece en el sueño del infierno y en el sueño de la muerte, ¿no? Y estaba pensando, ahorita que estoy diciendo esto, en el Bosco, ¿no? En el Jardín de las Delicias, en este tríptico, también hay Claro. una parte ahí cuando es la creación, bueno, no solamente en la creación, sino en la parte central, que es estrictamente la que se llama el Jardín de las Delicias, hay un bestiario ahí también muy interesante, ¿no? Porque hay sirenas, hay tritones, Ujú. de la parte de la creación hay, pues hay gatitos, ¿no? Hay pajaritos. Y en la parte del infierno, pues también hay una especie, no sabría decir propiamente si son monstruos, pero hay un pájaro, ¿no? Sentado en un trono que algunos dicen que es la alegoría del Papa Borgia, pero Narigón, ¿cómo? por narigón, ¿no? Supongo, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco hablando del barroco, ¿no? Sí, el que está, Ahora, el que está devorando y defecando a los condenados, ¿no? ajá, exacto. Que por cierto, Rafael Alberti tiene un poema que está inspirado en ese cuadro que se llama El Diablo Cojuelo, ¿no? Sí, así Ajá. es. Y bueno, entonces, otro de los monstruos que no se nos pueden escapar, ¿no? Es Pegaso, Medusa y las Moiras, ¿no? Porque Pegaso nace de la sangre de la medusa, ¿no? Cuando, Sí. cuando Perseo le corta la cabeza de las gotas de sangre, nace el Pegaso, ¿no? Y bueno, me parece que tanto el Pegaso, lo relaciono por la cuestión equina, ¿no? Entre Ujú. Pegaso y el unicornio han sido, me parece, Pegaso, unicornio y dragón, han sido de los monstruos más recurrentes que han cruzado nuestro imaginario, ¿no? Hace un rato Sí, que comentábamos el cuadro de Rafael, yo me quedé pensando en los tapetes de la dama y el unicornio, sí, ¿no? sí. Sí, y bueno, que son unos tapetes que a mí me gustan mucho, son bellísimos, los pueden buscar, le ponen tapetes de la Dama del Unicornio de París, ¿no? Ujú, ujú, Y hay otros tapetes que se encuentran en los claustros de Nueva York, que es el cautiverio del unicornio. ujú, ujú. Tenemos el Pegaso, ¿no? Que es este animal que tiene las alas, que ha sido representado también infinidad de veces en la literatura y que ha sido representado también en la historia del arte, ¿no? Las gorgonas, dice José, exacto, ¿no? Pues de hecho, en la película de Drácula de Bram Stoker, me parece que las mujeres que aparecen ahí, ¿no? Las tres, digamos, amantes de Drácula, me parece que es la alegoría de las gorgonas también, Puede ser, ¿no? ¿no? También. Aunque
también en esa película, digo película porque no recuerdo si la descripción es igual en la novela de Drácula, ¿no? No, no, no es diferente, sí. Sí, digamos, todo el mundo tiene en la cabeza el Drácula de Coppola, ¿no? Es la película a la que tú aludes. Como ahora todo el mundo tiene en la cabeza la María Antonieta de Coppola, de la hija, ¿no? De Sofía Coppola, ¿no? Sí. Ujú. Sí, pero si Y tienen ocasión, vale la pena, o sea, vale la pena leer Stoker, ¿no? A mí me gusta más el monstruo, ¿no? Que crea Stoker, ¿no? Que el de la película, que no está mal, pero porque, pues, quien lo interpreta es Gary Oldman, ¿no? Y pues, Gary exacto. Oldman es el mejor actor de todo el mundo, pues, ¿quién podría dudarlo? ¿No? Hasta su Churchill se lo creo, pero le creo todo. Yo también le creo cuando hace al comisionado gordo, ¿no? Pues, yo soy fanático de Gary Oldman, entonces no hay Pues mucho yo que hacer. también, sí, eso es un actorazo, ¿no? Y bueno, y en la película de Bram Stoker, pues aparece también esta mujer bellísima que se me acaba de olvidar el nombre en el papel de la ¿Qué me mamá. presenta? ¿Mina? No, yo tampoco. Me acuerdo de Keanu, pero no me acuerdo me acuerdo de Keanu como es lindo todavía. Sí. Se fue el nombre, bueno. eh, Me acuerdo de Keanu Reeves, pero me acuerdo de Keanu Reeves antes de que fuera Johnny Witch, ¿no? Entonces, pero lo de las gorgonas quizás sea más claro, por ejemplo, no, nada. en Macbeth, ¿no? En Macbeth, ¿no? ¿Cómo? Que lo de las gorgonas me parece más claro como alusión en Macbeth, ¿no? Que en Stoker, digamos, ¿no? O sea, las Pero, brujas, o sea, las ajá. brujas que revelan a Macbeth o a Macbeth su destino, pues se parecen más a las gorgonas, ¿no? Es que hay una especie de confusión, siempre hay una especie de confusión entre las moiras y las gorgonas, ¿no? Y las parcas, ¿no? Incluso en los tiempos incluso en los tiempos de Hesiodo, ¿no? Pero, pero digamos que las gorgonas, pues una de estas tres, ¿no? A las que pertenecía, otro has dicho, Medusa. Ajá, exacto. Y bueno, en cuanto a las moiras, ¿no? Por ejemplo, ahorita que las estás mencionando, las Ah, moiras o Winona Winona Ryder, Ryder, sí, ¿no? Fíjate, sí hay, ¿no? sí tienen alternativas y pues son, sí, sí, sí. Eh, bueno, y, ¿sabes? Ya se olvidó. Bueno, uno de los monstruos, por ejemplo, del cine, ya que se asocia a Winona Ryder, no lo quería hacer, pero con Johnny Depp, no. Y Johnny Depp en el monstruo en el hombre manos de tijeras, ¿no? Ahí está creado un monstruo, por ejemplo. Sí, 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 sí. Entonces, pero yo iba a lo de las moiras, ¿no? Las Y moiras, luego, y luego terminó casado con un monstruo que se lo agarraba a chingadazos, ¿no? Nos ha quedado claro, ¿no? Pero la justicia norteamericana lo ha liberado, ¿no? De la vergüenza en la que cayó. ahí está la monstruosidad en Johnny Depp, por ejemplo. Pero yo no sé, a lo mejor al principio, yo creo que al principio le gustaba y luego pues, se le salió aquello de las manos y se convirtió en víctima. Bueno, ya no sé, no seguí bien el juicio, seguí los memes, pero bueno, pues qué bueno por Johnny Depp que ahora le van a pagar una indemnización y que volvió a hacer películas. Espero que ya haya mejorado su grado de actuación, ¿no? Porque la verdad es que los últimos años, la verdad es que no lo hacía muy bien, que digamos, ¿no? Ujú, sí. Bueno, ahí ya José Luis nos está diciendo que aterricemos, ¿no? Y que las parcas son Cloto, Láquesis y Atropos, ¿no? Que Sí, son claro, las del Moiras. destino, las moiras, que una mide el hilo, ¿no? Otra lo Sí, corta y que algunas veces las moiras son benignas, ¿no? Y otras son malvadas, ¿no? Y ahí está esta cuestión del destino que vemos en Edipo, ¿no? Que vemos en la tradición grecolatina, ¿no? Esta cuestión del destino que después pasará, me parece, en la tradición judio-cristiana como la cuestión de la predestinación, ¿no? Si el hombre está predestinado a salvarse o si está predestinado a perderse. Um, bueno, entonces ya hablamos de las moiras, ya hablamos de las parcas, así, palomitas, ¿no?
Quimera, esfinge. Cuéntanos de un monstruo más para despedirnos en esta ocasión, porque bueno, podríamos seguir hablando de monstruos, imaginarios o reales. Bueno, no menos reales por ser imaginarios. Lo que tú decides con cuál cerrar, a propósito del cine, que pues, ha creado sus monstruos, o ha recreado monstruos que la literatura había brindado a la imaginación del hombre, el monstruo propiamente cinematográfico, porque Frankenstein viene de la literatura, pero lo conocemos por el cine, y ni se llamaba Frankenstein, tan solo era la criatura, ¿no? O Ajá. clásicamente, como quiso Shelley, el moderno Prometeo. Um, el de la Laguna Verde, que es una suerte de anfibio, viene de la literatura inglesa. No recuerdo si de un cuentito o de una novelita, pero bueno, eso llegará hasta La forma del agua con Guillermo del Toro, que yo creo que es la mejor versión de eso. Y tenemos que esperar un montón para que una buena versión de aquello. Um, la momia también viene, ¿no?, de la literatura inglesa. El hombre lobo, ¿o no? Es una invención por completo el cine, ¿no? O sea, no es un personaje literario ni de un cuento, de una novela, es una creación del cine que tendrá muchísima, pero muchísima fortuna, ¿no? Ujú. Y llegará esa canción de Hombre Lobo en París, ¿no? Claro, ¡Au! París. que Claro. está en función de una novela, ¿no? De Jean Bian, me parece que es el nombre. Sí, después de eso ya hay novelas y cuentos. Y llegamos Bueno, al podio de Crepúsculo, ¿no? Y los vampiros y los lobos se pelean, etcétera, 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 ¿no? sí. Y la otra divinidad, porque no es propiamente un monstruo, quizás monstruosa en el sentido de que habita en el Averno, pero no podría irme sin hablar de Perséfone, sin hablar de Hécate, ¿no? Que son las dos divinidades del inframundo, ¿no? Las dos divinidades femeninas del inframundo, que son las divinidades que están relacionadas con la magia, con la hechicería, y que Shakespeare en Macbeth las nombra, ¿no? Ahí está, hay uno, no me acuerdo qué acto, si es el segundo o el tercer acto, donde está este conjuro que a mí me parece maravilloso, ¿no? Sobre, donde alude a Hécate, ¿no? Y entonces está Hécate, hay una representación ahí de las brujas que están haciendo los conjuros para todo lo que va a sucederle al pobre de Macbeth, ¿no? Ah, Cuando comienza la tragedia. ajá, no cuando comienza, no es Bueno, después, es que hay cuando varias partes, Macbeth ¿no? va a preguntarles a las brujas, ¿no? Claro, cuando Que- después sí. ajá. Sí. Y bueno, ya que me metí en los temas de conjuros, ¿no? Que no es propiamente un tema de monstruos, pero está, por ejemplo, la Medea de Séneca, ¿no? Esa Medea me parece fascinante. El conjuro que Séneca invoca ahí me parece magistral, ¿no? Y está, por ejemplo, también Circe y Calipso, ¿no? Y como Circe y Calipso, que no son monstruos, son ninfas, pero Circe y Calipso son las dos hechiceras de la antigüedad, ¿no? Entonces ya terminé con tres hechiceras de la antigüedad clásica. Circe, Terminé. Medea, Calipso. Bueno, no sé si quieran Bueno, qué bueno preguntar que nos otra cosa. ponemos a avanzar en que Calipso no es tan solo un ritmo caribeño. ¿Sí? ¿Sabes bailar calipso? Es muy divertido. Sí, ¿no? Calipso. Y claro, pues aparece en los piratas del Caribe, ¿no? Se parece como al depredador, ¿no? Es curioso, es curioso cómo el depredador y Calipso y, y Bob Marley y Polifemo se parecen. Usan una especie de raspas ahí. Claro, claro, y también ahora aparecen los rastrudos en Juego de Tronos. Maestra Victoria Montemayor, ha sido un placer, como siempre lo es, haber charlado con usted en esta ocasión, en un episodio más de La Hora de América, Cultura para el Continente, a propósito de esta copia de Monstruos, de la cual nos has hablado con tanto gozo para nosotros que te hemos escuchado.
No se olviden, dilectos de las musas, favoritos de Apolo, que si quieren pasarla bien y quieren aculturarse al mismo tiempo, inscríbanse al curso de la maestra Victoria Montemayor sobre Dante, sobre el infierno de la Divina Comedia de Dante, que vamos a utilizar la siguiente semana, durante 2 meses, todos los martes a las 8 de la noche. ¿Dónde más, maestra? En Castalia, la academia de Sergio Rincón. Ah, bueno, nos encontramos entonces la siguiente ocasión. Muchas gracias, Victoria. Nos vemos en tu curso. No lo desaprovechen, inscríbanse, aún hay sitio. Aprovechen los descuentos. No se pierdan la oportunidad de estar en compañía durante 2 meses, todas las noches de los martes, con la maestra Victoria Montemayor. Te mando un abrazo, maestra. Que estés muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Un beso. Gracias a los que nos acompañaron. Chao. Hasta luego. Chao.